Queridos amigos, buenas noches. Les saluda Francisco Carmona, director de Analqué, Conciencia Sistémica. Y hoy, en este live que hemos venido haciendo desde que se inició la pandemia del COVID, vamos a compartir el tema la enfermedad y el destino de nuestros padres. Así que bienvenidos todos a este espacio de reflexión y como siempre reitero mi profundo agradecimiento a quienes en estos momentos se están conectando y para participar de este momento de reflexión y también pues a todos los que han venido siendo nuestros seguidores de este espacio, mi gratitud, mi cariño, mi reconocimiento, porque de alguna u otra manera ustedes nos animan a hacer estos aportes que yo espero, como todos los domingos, sean de gran utilidad para el crecimiento personal, para el crecimiento familiar. Vamos a resolver el tema de hoy en 3 puntos. El primero, vamos a hablar de lo que significa el movimiento amoroso dentro del sistema familiar. En segundo lugar, vamos a hablar de la enfermedad y la implicación sistémica en el destino de nuestros padres. Y en tercer lugar, vamos a hacer referencia al amor adulto, cómo aprender a amar adultamente a estos seres que llevamos en nuestro corazón, porque gracias a ellos estamos presentes en el mundo. Sin nuestros padres, nuestra vida no habría sido posible. Y sin los padres que tenemos, tal y como somos, no sería posible que nosotros seamos quienes somos. Entonces, aquí tenemos pues un tesoro invaluable que la vida nos dio cuando nos concedió a los padres que tenemos. Y no nos olvidemos que para constelaciones familiares, insisto en ese tema, los padres que tenemos son los adecuados. No podían haber otros para nosotros. Son los que tenemos. Esos son los perfectos para nosotros mismos. Bueno, otro cosa muy importante para disipar algunas dudas. En constelaciones nosotros consideramos que el Padre es aquel que nos engendra. En algunas corrientes de pensamientos, pues se dice que Padre es aquel que nos educa, Padre es aquel que nos acompaña, pero nosotros insistimos mucho en que los genes que llevamos pertenecen al hombre y a la mujer que nos engendraron. Así no hayamos podido compartir con ellos o contar con su acompañamiento, pues todo este material que ellos nos regalaron el día que nos engendraron
es el que se va actualizando día a día con el transcurrir del tiempo y con el movimiento de la vida. Arrancamos pues entonces hablando del primer punto, que es el que hace referencia a los movimientos amorosos que se dan dentro del sistema familiar. De nuevo, saludo a quienes se acaban de unir a este live y les expreso mi cariño y mi gratitud por su compañía. En este primer punto quiero señalar los aportes que nos hace Peter Bourke sobre el movimiento al interior de del sistema familiar. Nos va a decir Peter Bourke lo siguiente: una de las reglas básicas del sistema familiar es el orden. Los padres dan sobre todo la vida y los hijos toman. Siguiendo este orden, el amor fluye y crece entre ellos. Hay un movimiento amoroso en ambas direcciones. Expliquemos entonces en qué consiste este principio. Un hombre y una mujer se unen sexualmente y el resultado de esta relación es una nueva vida. Esa nueva vida se genera a partir de lo que el hombre y la mujer aportan en el momento lógicamente adecuado. Algunas teorías cogen y dicen que nosotros somos la mitad, el 50% nuestro padre y el 50% nuestra madre. Comprendo que en esta expresión pues hay un buen deseo de decir que nosotros tenemos por igual a ambos padres. Pero desde el punto de vista genético, nosotros tenemos el 100% de nuestro padre y el 100% de nuestra madre. Somos el 100% de cada uno. ¿Eso qué quiere decir? Que ninguno de los padres se reservó en el momento de nuestra concepción algo para ellos. Al contrario, lo dieron todo. Y entonces, al darlo todo, nosotros tenemos el 100 de nuestra madre, el 100 de nuestro padre. Una vez que ocurre ese engendramiento, ni papá ni mamá pueden añadir o quitar algo. Está todo presente. Ahora, este regalo de la vida solo lo pueden hacer los padres a los hijos. Como este regalo es tan grande, no hay ninguna forma de pagarlo. Es decir, dar la vida es el mayor acto de generosidad que un hombre y una mujer pueden hacer. A cambio, ese hombre y esa mujer no pueden
exigir nada. Es decir, tal y como lo dice la expresión, los padres dan, es decir, regalan la existencia. Y es una equivocación cuando un padre o una madre le dicen a sus hijos, como yo le di la vida a usted, usted tiene la obligación de mantenernos, de sostenernos. Dar la vida a los hijos no es una inversión, ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. Es un acto de generosidad y la mayor expresión de nuestra grandeza. Una generosidad y una grandeza que se van a manifestar en toda su plenitud cuando al hecho de engendrar nosotros añadimos también con generosidad el acompañamiento, la educación, el cuidado y todo aquello que permite que esa vida crezca hacia la plenitud. ¿Qué hacen los hijos con la vida que los padres le dan? Los hijos muestran que han tomado la vida que los padres les dieron, haciendo todo lo posible por vivir plenamente, es decir, esforzándose por ser buenos seres humanos. Y cuando hablamos de ser buenos seres humanos, estamos diciendo de personas que buscan ante todo el bien del propio y el bien del prójimo. Ambos a la vez, el bien propio y el bien del prójimo. Cuando un hijo solo busca el bien propio, quiere decir que no está validando ese gesto de amor de sus padres que se olvidaron de sí mismos para abrir espacio a una nueva vida. Entonces, cuando alguien se compromete a buscar el bien propio y el bien del otro, también se está comprometiendo en su propia felicidad, en la plenitud de su existencia. Un hijo que vive plenamente honra a sus padres. Un hijo que se resiste a vivir plenamente deshonra a los padres. Un padre que desea el mal a sus hijos es un padre que está bajo el dolor de su propia vida. Lo propio de un padre y de una madre es anhelar el bienestar, la realización de sus hijos. Cuando un hijo percibe que su padre o su madre no quieren el bien para él, entonces nos estamos enfrentando a problemas de vínculo, porque todo padre siempre desea el bien para sus hijos, aunque el padre esté confundido en lo que es bueno para la felicidad de sus hijos. Recuerden que cada uno de nosotros tiene las propias limitaciones para concebir lo que es la felicidad y cada uno de nosotros actúa dentro de un marco muy limitado de experiencia acerca de lo que es o no es conveniente. De ahí que sea supremamente importante que un padre esté abierto a reconocer que lo que fue bueno para él puede que no lo sea para sus hijos, o que el camino que él siguió para alcanzar la plenitud, pues lógicamente no sea el mismo camino
que el hijo tenga que recorrer para alcanzar su plenitud. No todos compartimos el destino, pero el camino para alcanzar ese destino y para realizarlo es diferente. Es diferente. El destino es el mismo, la felicidad, la plenitud, pero el camino para llegar es netamente individual. Netamente individual. Bien, entonces, el padre ama al hijo porque le da la vida, el hijo ama al padre porque le agradece la vida que le fue dada. En esta dinámica siempre nos va a quedar faltando. ¿Eso qué quiere decir? Un padre, por muy generoso que sea, nunca va a lograr dar lo suficiente a su hijo. Y un hijo siempre va a sentir que pudo haber recibido algo más de sus padres. ¿Cómo salimos de esta dinámica que además nos empobrece y nos limita? El padre tiene que hacerse consciente de que está dando desde el máximo de su condición y que aquello que no puede dar, aunque quisiera, no lo da porque no le es posible. Entonces, de esta manera el padre reconoce sus propios límites. El hijo agradece todo lo que ha recibido, aunque deseara recibir algo más, y reconoce, agradeciendo, que sus padres han actuado dentro de los límites y que aquello que él hubiera deseado de más, él por sus propios medios y empleando los dones, los talentos y los recursos que le han sido dados en herencia, puede alcanzar a satisfacer plenamente sus demandas internas. Bien, ahora, este movimiento amoroso de dar, de recibir y de animar desde el agradecimiento puede verse interrumpido. Para constelaciones, los movimientos interrumpidos del padre hacia el hijo y del hijo hacia el padre van a ser la causa de los diferentes síntomas que las personas van a manifestar a lo largo de la vida. El padre no logra ir hacia los hijos porque se queda atrapado en sus propias historias dolorosas, es decir, en los reclamos que hace hacia sus propios padres, por aquello que no resolvió con los padres. Perdemos capacidad de dar plenamente cuando nos quedamos mirando hacia atrás y reclamando lo que no era posible que nos fuera dado. Un hijo interrumpe el movimiento hacia sus padres porque en lugar de reconocer lo que le ha sido dado y de agradecerlo, se queda en el reproche y en algunas ocasiones en el disgusto. La fuente de nuestra parálisis, tanto en la vida como en la economía, está en la incapacidad manifiesta de tomar la vida. ¿Y por qué digo manifiesta? Porque es fácilmente visible aquella actitud de una persona que no ha tomado la vida porque está llena de reproches y de juicios hacia sus padres y de
una actitud de desvalorización de lo que ha podido recibir. Tengamos la certeza, y no lo digo desde constelaciones, que es mucho más lo que nosotros hemos recibido de nuestros padres que aquello que ellos nos han podido negar. Y tengan la certeza de que aquello que anhelamos que nuestros padres nos dieran, si aprendemos a utilizar adecuadamente nuestros dones y talentos, lo podemos conseguir con mucha facilidad en lugar de estárselo pidiendo a los padres. Entonces, ¿qué interrumpe o cómo se manifiesta la interrupción del movimiento amoroso entre padres e hijos? Y vamos a señalar, siguiendo los aportes de Peter Burke, lo siguiente. 1. Las pérdidas que los padres han sufrido de sus propios padres, de relaciones anteriores o de hijos que estuvieron o que fueron engendrados antes que nosotros. El segundo, los intentos fallidos de abortar hijos también interrumpen el movimiento entre padres e hijos. El parto prematuro, que exige la permanencia del bebé en una incubadora. Los partos difíciles o peligrosos. La hospitalización de la madre o del niño durante varios días después del parto o durante los primeros 4 años de vida. La muerte de un hermano, o sea, de otro hijo de los padres. La separación de los padres. El acoger temporalmente a otros familiares. Y finalmente, la entrega en adopción o el abandono. ¿Qué pasa entonces con este tipo de situaciones? Para la psicología, los movimientos interrumpidos, como los nombra constelaciones, son la fuente del trauma, es decir, de aquel dolor profundo que pese a todos los esfuerzos que se hacen, no se logra resolver. No se logra resolver. Entonces, una vez que nosotros salimos del estado traumático, pues podemos apreciar la vida como es y disponernos para vivirla plenamente. Con esto que acabo de enunciar, entonces doy por terminado el primer punto del movimiento amoroso entre el sistema familiar y vamos a pasar al segundo punto de reflexión que tiene que ver con la enfermedad y el destino de nuestros padres, que es el punto central de nuestra reflexión. ¿Qué podemos decir acerca de la metodología de constelaciones familiares? Y voy a tomar unas palabras de Stefan Hausner, un constelador dedicado fundamentalmente al tema de la enfermedad. Y él dice al respecto: las constelaciones sacan a la luz cómo los traumas de nuestros antepasados sobreviven y nos influyen en la vida. Muchos problemas solo pueden ser entendidos cuando son observados en un contexto más amplio que el personal. Con una constelación
se tiene la posibilidad de poner en escena aspectos importantes de nuestra vida y hacerlos visibles. Bien, entonces, ¿qué quiere decir? Aquello que los padres no resolvieron en la relación con sus padres, lo llevan consigo y cuando se convierten en padres, desde el dolor que llevan o desde lo que no han resuelto, comienzan a educar a sus hijos, a tratarlos. Y de esta forma, inconscientemente, se le transmite al hijo el trauma que el padre lleva consigo. Entonces, esta es una primera cosa supremamente interesante. Un dato muy revelador cuando uno empieza a hacer un trabajo de conciencia de uno mismo y del sistema familiar al que pertenecemos, es darnos cuenta cómo nosotros, de alguna u otra manera, llevamos el dolor de nuestros padres y repetimos algunos aspectos de la historia de nuestros ancestros. Y no porque tengamos que pagar algo por la vida de nuestros ancestros o de nuestros padres, ni más faltaba, sino que al ser transmitido de manera inconsciente el dolor, nosotros terminamos creyendo que esa es la vida que nos corresponde vivir y que ese es nuestro destino. Solo, vuelvo y repito, cuando tomamos conciencia, nos damos cuenta que hay cosas que no nos pertenecen a nosotros, que estamos implicados en ellas y que al no pertenecernos, podemos distanciarnos de ellas. En constelaciones utilizamos el término devolver a nuestros padres lo que les pertenece a ellos. También lo podríamos decir, ¿cierto? De una manera un poco más concreta. Una vez que yo me doy cuenta que estoy implicado en el destino de mis padres, puedo tomar distancia de ese destino de ellos, de esa forma de ser de ellos, de esa forma de encarar la vida y las distintas situaciones y comenzar sin ningún sentimiento de culpa a construir una respuesta diferente a la que han dado nuestros padres. Pero todo eso exige no solo un acto de conciencia, sino también un compromiso de fidelidad a lo que nosotros anhelamos. Bueno, entonces ahí está. Ahora, cuando un hijo ve a sus padres sufrir, espontáneamente nace en el hijo el deseo de hacer algo por sus padres y sobre todo de devolverles la felicidad. El hijo ignora muchas veces qué es aquello que no le permite al padre ser feliz. Pero el pensamiento infantil, que se caracteriza por atribuirse a sí mismo lo que pasa, cree que si sus padres están tristes es porque algo no está bien en el hijo. Entonces el hijo intenta hacer lo posible con su vida para que sus padres se sientan felices y orgullosos de él. ¿Esto qué quiere decir? En el trauma simbiótico, explicado de otra manera, se dice, todo niño tiene la necesidad de captar la atención de sus padres.
Cuando el niño no tiene esa atención, entonces el niño se olvida de sí mismo y comienza a buscar qué es lo que capta la atención de sus padres para hacerlo y de esta forma obtener aquello que desea. Aquello que desea. Y tanto desde constelaciones como desde la teoría del trauma, el niño hace esto porque siente que él puede lograr ese amor. Lo que pasa es que en ambos espacios el hijo ignora que la mamá, el papá pueden estar atravesando un trauma de pérdida, un trauma existencial, o pueden estar en un momento difícil de la vida en el que intentan construir una respuesta sin tener mucho éxito y eso los distrae del vínculo y de la relación con los hijos. Bien, ahora, dentro de esa dinámica de hacer algo por nuestros padres para obtener el amor de ellos, entonces están, en primer lugar, el asumir cosas que no nos pertenecen. Una de esas cosas puede ser hacernos cargo del destino de nuestros padres y por esa misma razón enfermar. Hace poco me contaba una persona cercana que trabaja como manicurista en un salón de belleza, que había llegado solicitando los servicios una mujer con las manos absolutamente deformes, ¿cierto? A causa de una artritis deformativa severa. Mientras esta chica la atendía, la cliente le dice: ¿usted sabe cómo contraje yo esta enfermedad? Entonces la chica manicurista le dice: no, yo no sé. Dice: mire, mi mamá, dijo la cliente, tuvo esta enfermedad durante muchos años y yo era la persona encargada de cuidarla, dice la cliente. El dolor de mi mamá era tanto que yo un día le dije a Dios que me diera la enfermedad de mi madre, que le quitara a ella los dolores y que yo, que tenía un poco más de juventud, de vitalidad, podía cargar con los dolores de mi madre. La manicurista, al escuchar este relato, le pregunta: ¿y qué sucede? Y dice: efectivamente, Dios escuchó mi ruego, mi mamá murió y ahora yo tengo estos dolores terribles que mi mamá tenía. Pero no me importa, decía la cliente, porque mamá tuvo al final un periodo de tiempo muy tranquilo y pudo morir en paz. Este relato, y hay otros muchísimos relatos, yo he encontrado en consulta personas que una vez que han superado la vergüenza han logrado manifestar que efectivamente ellas, en momentos de dificultad de uno de sus padres o de ambos padres, le han pedido a Dios que les envíe, según los consultantes, el dolor que sus padres tienen. Esto es implicarnos en el destino de nuestros padres
y hacerlo desde la pretensión, por no decir soberbia, de creer que nuestros padres no son capaces con su vida y que el hijo sí es capaz de hacerse cargo de la vida de sus padres. Este movimiento corresponde a la dinámica del amor ciego, es decir, del amor infantil. El hijo, niño, cree que él es el motivo de felicidad, de alegría de sus padres y que él tiene la capacidad de hacer que sus padres vivan felices. Cuando nos quedamos atrapados en esta mente infantil, en la fantasía de creer que el mundo funciona según nuestro antojo, entonces, con mucha facilidad, ante una dificultad que tienen nuestros padres, somos capaces de decir, yo sustituyo a mi padre, a mi madre, en lo que le está tocando vivir, porque veo a mi padre o a mi madre supremamente débil para cumplir con su destino, y entonces yo me hago cargo del destino de propio más el destino de mis padres. ¿Cómo podríamos definir entonces esto? Hay enfermedades que se contraen por soberbia. Y la soberbia es ponerme por encima de las fuerzas de la naturaleza y ponerme por encima del destino de las personas mayores, en este caso nuestros padres, del sistema familiar. Ninguno de nosotros, por mucho amor que tenga hacia sus padres, puede hacerse cargo de lo que pasa en la vida de los padres y mucho menos aún puede reescribir la historia de los padres o el final de sus vidas, de su existencia. Nos va constantemente, nos van a decir las constelaciones familiares, o mejor digamos, nos van a permitir observar cómo los hijos intentamos seguir a nuestros padres en su destino y cómo nosotros hacemos hasta lo imposible por salvar a nuestros padres del dolor. En todos los sistemas familiares siempre aparece el hijo que asume la tarea del héroe, es decir, de aquel que quiere rescatar al sistema familiar de la dificultad y que quiere hacer un acto grande de amor y de sacrificio para que sus padres no sufran. Para que sus padres no sufran. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esto? Mire, a veces el amor que el padre siente por que el hijo, perdón, a veces el amor que el hijo siente por el padre es tan grande que cuando el padre muere, el hijo empieza también un movimiento hacia la muerte para poder estar junto al padre. En algunos casos, el hijo siente culpa por la muerte del padre
Y entonces cree que si él muere puede reparar esa culpa. Puede reparar esa culpa. Nosotros hemos podido apreciar en los grupos de constelaciones que hemos hecho en el complex los sábados a personas que han visto morir a sus abuelos o han visto morir a sus padres y no han logrado aceptar que esto haya sucedido y entonces empiezan a enfermar como si inconscientemente dijeran, si yo me enfermo, mi padre, mi abuelo, mi madre, mi abuela regresan a la vida y yo voy a poder estar de nuevo compartiendo con ellos. Algo que desde el punto de vista lógico, racional, carece de sentido, pero dentro de la lógica ciega del amor, tiene toda la lógica y todo el sentido. No nos imaginamos lo que se puede llegar a hacer cuando el amor pierde visión y se convierte en un amor ciego. ¿Cómo se pueden reparar entonces los movimientos interrumpidos? La teoría del trauma nos va a decir, regresando a aquel momento de nuestra historia personal a través de técnicas terapéuticas para hacer consciente la emoción y la disociación que se produjo en ese momento tan intensamente doloroso y volver a conectar, El trauma nos lo va a decir Jung y después Peter Levine, es una palabra silenciada, una historia que no ha sido correctamente contada. Y como consecuencia de haber sido silenciada o de no ser correctamente contada, se han ignorado sentimientos. Y entonces estos sentimientos que se han ignorado o que se han intentado evitar porque han sido muy intensos o avergonzantes, se quedan en el espacio, en nuestra conciencia, generando malestar en nuestra psique. Ahora, nosotros nos podemos implicar también en el destino de un hermano y enfermar por él. La respuesta es sí. Cuando Bergelinger vino a Colombia, si no estoy mal, en el año 2005, se consteló una persona de acá, de Medellín. Resulta que esta persona tenía exactamente la misma enfermedad que su hermana, Cuando es seleccionada para trabajar, Bergelinger advierte que ambas hermanas estaban implicadas en la misma enfermedad. Y la respuesta que da Bergelinger es la siguiente. Si usted decide tomar la decisión de recuperar la salud, va a romper el pacto de lealtad que hizo con su hermana y es muy probable que al romperse ese acto de lealtad en el inconsciente,
entonces su hermana pierda el sentido de vivir, el deseo de mantenerse en la vida y en consecuencia morir. Fue tanto el temor que esta persona sintió ante el reflejo que hizo Bergelinger que decidió no curarse, entre comillas, ¿cierto? Porque digamos que este no es una cosa así como ni tan mágica, no, este es un tema que hay que tomárselo despacio, pero lógicamente las condiciones de la reflexión que estamos haciendo no nos lo permiten, pero ella dice, no, yo no sería capaz de vivir con la conciencia de que al trabajar por mi propia sanación, esto le costó la vida a mi hermana y entonces él, ella dice, no, yo me prefiero quedarme así y que las dos vivamos. Efectivamente, 15 años después, ambas han ido progresando en la enfermedad y se han ido acompañando. Y esto se hace, ¿cierto? Porque una de las hermanas se implica en el destino de la otra y siente que su deber como hermana es intentar hacer algo por un ser al que ama profundamente, pero que le ha tocado una carga bastante difícil como parte de su destino. Hace poco, y espero que esto se entienda dentro del contexto de los contratos inconscientes que nosotros hacemos con los demás y cómo a partir de esos contratos inconscientes que nosotros hacemos, le ofrecemos a personas que lógicamente amamos un motivo y una razón para mantenerse en la vida. Una vez que se rompe ese contrato, pues se pierde el sentido de la vida y entonces la persona que lo único que la mantenía era el contrato, al ya no tener contrato, pues lógicamente se desprende de la vida física y lógicamente muere. Hace poco también estamos hablando aproximadamente del mes de junio, en consulta, un hombre se da cuenta del contrato que tiene con su padre. Un contrato bastante complicado en el cual el padre siempre se quedaba con el dinero del hijo. Entonces, desde que el hijo empieza a producir dinero, empieza a ahorrar para comprarse su apartamento y cuando ya tiene el dinero para comprar el apartamento, llama al padre, le pide consejo sobre cómo hacer la inversión. El padre le dice, présteme ese dinero, yo voy y lo invierto, dentro de 2, 3 meses le traigo duplicado su dinero y entonces así se va a poder conseguir un mejor apartamento. Y el padre le pone el cebo, él cae en el cebo a consecuencia de su vulnerabilidad o debilidad, le entrega el dinero y el padre nunca regresa, ¿cierto? Entonces ni el padre ni el dinero regresa. Entonces él vuelve y comienza de nuevo. Y así se la pasa desde los 18 años hasta los 55.
Y cuando la esposa, por ejemplo, le dice, usted no se da cuenta que es que su papá lo estafa, que su papá le roba, él lo único que dice es, mi papá no tuvo buena suerte con lo que quería hacer y tenemos que apoyar a mi papá para que mi papá pueda seguir haciendo sus negocios. Cuando toma conciencia, el pacto que él tiene es con su padre es ante cualquier circunstancia, yo ignoro que mi papá es un mal negociante, que es un estafador, y decido que lo tengo que ayudar a ver si algún día tiene buena suerte en los negocios que emprende. El día que toma conciencia de esto, de la dinámica que hay en la relación con el padre, curiosamente, porque no podemos decir que la consecuencia de lo que viene enseguida es no. Él toma conciencia y curiosamente a los 15 días al padre le da una tos, va donde el médico, termina hospitalizado y muere. Es un hombre que estaba sano, le da una tos, y consecuencia de esa tos lo hospitaliza, se agrava y muere. El hombre llama muy angustiado diciendo, esto que yo hice fue lo que mató a mi papá. Lógicamente, esto que hizo no mata a su papá. Pero, y sin ninguna pretensión, y si suena pretencioso, humildemente pido perdón, porque ese no es el objetivo, pero al romperse el contrato que se había hecho con el padre desde lo inconsciente, también podríamos decir que ya el padre suelta lo único que lo mantenía en la vida y sigue su destino. Y sigue su destino. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el padre, al ver que el hijo se dice a sí mismo, voy a seguir apoyando a mi papá para que algún día le resulten los negocios, cuando el hijo cambia y dice, no, efectivamente mi papá es muy mal negociante y lo que ha hecho mi papá todo el tiempo es quitarme el dinero para poder tener mi casa, el padre en el inconsciente ya queda liberado porque ya se conoce la verdad. Es un mal negociante, es un hombre que no ha sido capaz de devolver al hijo aquello que ha tomado prestado de él. Y entonces así, cuando se conoce la verdad en lo inconsciente, también se rompen los contratos que se han establecido y la vida sigue su curso. Y la vida sigue su curso. Y conozco, y no un solo caso, pero sí bastantes casos similares a estos, de personas que han entrado en la vida religiosa, que se han dado cuenta que la vida religiosa no es lo que ellos desean vivir, y cuando se plantean tomar la decisión de salir de la congregación o del orden sacerdotal, aparece una voz interna que le dice, si lo haces, es posible que tu mamá fallezca o tu papá fallezca. Y efectivamente, algunos de estas personas han tomado la decisión de hacerse cargo de su vida, y los padres que vivían llenos de orgullo con la vida que el hijo estaba haciendo, pierden esa motivación y se desprenden de la vida. Ahora,
con lo que yo estoy diciendo, es muy probable que muchos de ustedes estén pensando en que no se deben romper los contratos inconscientes que se han hecho. Entonces, digamos que el mensaje es el siguiente. Nuestros padres tienen su destino. Los hijos tienen su destino. Por amor ciego, los padres y los hijos hacen contratos inconscientes. Finalidad de esos contratos: hacer lo posible porque, en este caso, los padres vivan una felicidad que, por la trama de su biografía o de su historia familiar, no logran encontrar el camino para vivir. No logran encontrar el camino para vivir. Entonces el hijo se hace un pacto inconsciente donde el hijo dice: si yo asumo este estilo de vida, esta actitud, mis padres van a encontrar una razón para vivir y se van a quedar mucho tiempo conmigo. Estos contratos se realizan desde el amor ciego, desde el amor infantil. Y estos contratos también se aceptan desde el amor ciego y desde el amor infantil. ¿Por qué? Porque el padre que ve a su hijo asumiendo un estilo de vida que no es el que desea vivir, pero que lo está haciendo para enorgullecer al padre, si el padre fuera consciente, también podría atreverse con toda la libertad y decirle al hijo: hijo, veo que tú estás haciendo algo por mí. Yo soy lo suficientemente fuerte y puedo hacerme cargo de mi destino y no necesito tu sacrificio. Así es que, si después de tomar conciencia de que estás haciendo algo en lo que estás renunciando a ti mismo para que yo encuentre una alegría que perdí por algo que ha sucedido en mi vida y no he logrado volver a conectar, te libero de ese compromiso. Y recuerda que hagas lo que hagas, siempre serás mi hijo y que yo me sentiré orgulloso, no porque hagas algo por mí, sino porque le des a tu vida el brillo que le pertenece a esa vida y que tú, por tu propia conciencia, le quieras dar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos contratos? Que mientras más tiempo me esfuerzo yo en mantenerlos, si habiendo sido consciente de su existencia, más carga de culpa voy a sentir si pasa algo en la vida propia o en la vida de nuestros padres. Porque además esto es tan tramposo, digámoslo así, entre comillas, que aún habiéndome sacrificado por mis padres, el día que ellos mueran, yo me voy a decir a mí mismo que algo hice mal para que ellos murieran y entonces igualmente me voy a echar la culpa. Por eso la insistencia es en amar conscientemente y en hacerlo desde el lugar del adulto. Y terminemos
nuestra reflexión con el tercer punto, que nos sirve también de conclusión. Cada uno de nosotros tiene un destino propio. A cada uno de nosotros le corresponde como tarea en la vida ser leal a su propio destino. La realización de nuestro destino comienza con nuestros padres, pero no se limita ni a nuestros padres, ni mucho menos aún a nuestro sistema familiar. Cuando advertimos que nuestro sistema familiar se están repitiendo destinos graves y se está repitiendo el sufrimiento, es porque el sistema familiar no ha logrado integrar algo que antes ha sido excluido porque producía vergüenza, producía sufrimiento o era motivo de exclusión. En la medida en que nosotros sanamos los vínculos con nuestros padres, con nuestro sistema familiar, pero sobre todo con nosotros mismos, en esa misma medida podemos vivir plenamente y dejar vivir plenamente a los demás. En este caso, que son quienes nos convocan, a nuestros padres. Los hijos no tienen la tarea ni la responsabilidad de salvar a los padres de su destino. Los hijos honran a los padres cuando siguen su destino y lo hacen de la mejor manera posible. Bien, queridos amigos, hemos llegado pues al final de este live. Espero que la exposición haya sido lo suficientemente clara, que haya dado herramientas y elementos suficientes para seguir construyéndonos conscientemente y para poder amar desde el lugar de adulto y sobre todo para responder con libertad a nuestro destino, asintiendo a la vida como es y a los demás como son. Mi gratitud por su permanencia durante este live, mi gratitud a quienes han ayudado a que la exposición sea clara con sus preguntas y quedan invitados para la próxima semana a este mismo espacio. Lo único que me queda es desearles una feliz semana y que Dios los bendiga, los proteja y los acompañe.